Vitíligo, ¿qué es? ¿Se contagia? Si tienes manchitas blancas en tu piel como si te hubieras despigmentado, puede ser que sea vitíligo. Se cree que hay una mayor predisposición en las mujeres y que suele aparecer entre los 10 y los 30 años, aunque puede aparecer a cualquier edad, por lo que podríamos decir que suele aparecer en la etapa joven. Te cuento más sobre esta enfermedad de la piel en el vídeo de hoy. Bienvenidos al canal, soy Reme Navarro, farmacéutica y nutricionista, y a mí me gusta hablar de skincare, me gusta hablar de piel, y hoy vamos a hablar de problemas en la piel, concretamente del vitíligo. ¿Alguna vez has visto a una persona que tiene la piel así? Esto se conoce como vitíligo y es un trastorno de la piel que se caracteriza por la ausencia de pigmentación en algunas partes del cuerpo. Suele aparecer con mayor frecuencia en manos, pies, brazos, cara. Y esas manchas blancas son más sensibles al sol, por lo que tienes que usar protección solar. Las causas por las que aparecen no se conocen con exactitud, pero situaciones como el estrés pueden desencadenarlas. Esta enfermedad iría dentro de lo que conocemos como enfermedades autoinmunes, que al final lo que pasa es que nuestro cuerpo interpreta las defensas buenas como que sean malas. Otras causas pueden ser genéticas. Entre un 20 y un 30% de personas que tienen vitíligo tienen un familiar que también tiene esta enfermedad. Hay factores neurogénicos. Las terminaciones nerviosas de la piel pueden expulsar sustancias nocivas para esos melanocitos y por tanto no pigmentan. Encontramos diferentes tipos. Sería el segmentario, que afecta a una sola parte del cuerpo, suele aparecer en edades muy tempranas, y no segmentario, que es el más común y puede aparecer a cualquier edad y afecta a diferentes localizaciones. Puede ser acrofacial, que aparecen en la cara, especialmente alrededor de los orificios faciales, como puede ser la boca, los ojos, o también en las manos y en los pies. O puede ser acral, que aparece solo en las manos y en los pies, o localizado en una sola zona concreta del cuerpo. O universal, que nos afecta a todo el cuerpo y estas manchas pueden que mejoren o desaparezcan por sí solas, o incluso que vayan a más o que se pausen. Esto no lo vamos a saber. El tratamiento principal del vitíligo va a ser que lo frenemos. Otras veces se asocia a enfermedades como diabetes, anemia, tiroides, y puede aparecer tanto en hombres como en mujeres y a cualquier edad o en cualquier raza. Es cierto que lo vemos más en personas de piel oscura, por eso cuando pasa esto pues aún se nota más por el contraste de la piel, pero ya digo que cualquier tipo de piel puede sufrirlo y se puede tratar. Importante que sepáis que es una enfermedad que es simplemente estética, que no se contagia ni tampoco tiene ningún trascendente más. Por eso tenemos que aprender a convivirlo, a normalizarlo, y si lo padeces, pues al final estar de acuerdo con tu cuerpo y verlo como algo normal, porque es así. La forma de tratarlo es muy difícil porque muchas veces se prueban diferentes remedios o son cosas muy novedosas. Por eso, al final lo que tienes que hacer es aceptarte y lo que pruebes, probarlo para evitar que ese vitíligo vaya más. ¿Existen entonces riesgos relacionados con este vitíligo? Aunque es una enfermedad cosmética, porque no produce dolor ni síntomas, sino que es más bien algo estético. Hay que tener en cuenta siempre una serie de problemas. La piel tiene falta de melanina, por lo que se puede quemar más fácilmente. Por eso tenemos que aplicar protectores solares y suelen ser pieles que son más propensas a tener ciertas enfermedades autoinmunes o incluso pueden sufrir en esas zonas alopecia o algunas otras enfermedades. Espero que tengáis un poquito más claro cuál es el problema, que no es algo que se contagie, que lo normalicemos, que al final es el objetivo del vídeo. Y sí que me gustaría que si te ha gustado el vídeo le des manita hacia arriba. Tengo otros vídeos y otros tratamientos en el que se está experimentando para ver qué tal funciona para repigmentar todas esas zonas, pero hasta que no veamos como resultados más reales no quiero tampoco decirlos en el vídeo. Me gustaría que me siguierais en redes sociales y que me contéis vuestra opinión. ¡Chao!